Buenos días, hoy vamos a trabajar en la asignatura de razonamiento verbal con primer año de secundaria, un tema que lo encuentras en la página número 141 de tu libro. ¿Sí? ¿Lo tienes listo? A ver, ¿en qué consiste? A ver, vamos a ver. Correcto, aquí tenemos inclusión de enunciado, es decir, no quitar, sino vamos a incluir un enunciado, una oración, un grupo de palabras que va a complementar y que mediante la coherencia van a completar el texto. ¿Sí? A ver, vamos a ver entonces en qué consiste el tema el día de hoy. Dice, definición. El ejercicio de inclusión de enunciados consiste en identificar la oración o el enunciado que al insertarse en el espacio en blanco completa la coherencia global de un texto. En tal sentido, resolver ejercicios de inclusión de enunciados resulta provechoso, porque potencia la capacidad para seleccionar la información relevante en la redacción de un texto. ¿Qué más podemos decir? La resolución de estos ejercicios exige comprender el mensaje del texto y asociar las ideas considerando la coherencia y la cohesión del mismo. Entonces, en otras palabras, para hacerla más clara, inclusión significa incluir dentro de un pequeño párrafo o texto un enunciado que tenga o coincida, ¿no?, coherentemente y de esa manera completar dicho texto. ¿Sí? Ok, a ver, continuamos. Criterios de resolución. ¿Qué debemos de tener en cuenta para hacer este tipo de ejercicios? La coherencia lógica. Aunque al texto le falte una oración o enunciado, igual es posible entender de qué está hablando. Es verdad, a veces pues basta o se necesita leer todo el texto para poder entender cuál es el enunciado que pueda complementar. En este sentido, puede descartar las alternativas que se alejan del tema del texto, que no guardan ningún tipo de relación con él, que son inconexas. Es importante que reconozcas el contexto, así como la información más específica y relevante con el todo. Ok, seguimos. 2. Punto 2. La conexión por referencia interna. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Ubicar los conectores y las palabras que hagan referencia a conceptos ya mencionados. Son absolutamente necesarios de identificar el enunciado que debe agregarse. Es verdad, no solo van a ser este enunciado, sino pueden haber también conectores, palabras que de una u otra forma van a enlazar, ¿no?, en este caso correctamente una palabra con otra para así poder entender mejor dicho texto. ¿Sí? Siguiente, 3. Sucesión y enumeración. Debes buscar las causas y las consecuencias de los conceptos que el tema del texto trata. Por otro lado, debes estar atento a las posibles enumeraciones. Las puedes identificar por comas sucesivas o por los conectores que enumeran. Primero, en primer lugar, en segundo lugar, etc. Exacto, debemos de saber cuál es la palabra adecuada para complementar o para agregar y así entender dicho texto. Seguimos. 4. El factor procedimental. ¿Qué nos quiere decir aquí? Si a pesar de haber usado el factor lógico hay más de una posibilidad, entonces siguen los siguientes pasos. Es verdad, a veces usamos la lógica, la coherencia, todo lo que quieras, pero sin embargo dentro de las alternativas podemos encontrar más de una como respuesta. Si ese caso ocurre, ¿qué es lo que tenemos que hacer? 1. Contradicción. Descartar la alternativa que se oponga al sentido del texto. 2. Inconexión. Descartar la alternativa que no guarda sentido con las demás o que sea innecesaria. Y 3. Redundancia. Descartar la alternativa que repite una información que esté implicada en otra, más general o que se resuma el texto innecesariamente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que evitar? Contradicción, inconexión y redundancia. ¿Sí? Ok, muy bien, seguimos. No olvides, recuerda esto por favor. ¿Cómo desarrollaremos estos ejercicios? Lo hacemos a través de los siguientes procesos. 1. Leer el texto atentamente. 2. Reconocer el tema. 3. Subrayar rastros verbales. Y 4. Incluir la información coherente con el texto. ¿Sí? Ok. Seguimos entonces. Recuerda,
se debe evitar incluir que impliquen 1. Incoherencias, 2. Contradicciones y 3. Redundancia. Esto nosotros lo observamos en la diapositiva anterior, ¿verdad? Correcto, muy bien. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? De esta manera, pues nos vamos a los ejercicios que se encuentran en la página 142 de tu libro y desarrollaremos, ¿sí? Bien, la primera dice, resolviendo en clase. Marcamos la clave que complete correctamente el párrafo. Yo lo leo y dentro de las alternativas vemos cuál es el enunciado que mejor complementa el texto. Dice, el burro es originario de Oriente. 2. Es un solípedo, es decir, un mamífero de cabeza alargada y con un solo dedo cubierto por una pezuña en cada pata. El 3 es un espacio en blanco, que lo tenemos que encontrar dentro de las alternativas. 4. Por lo general su pelaje es de color ceniciento. Y 5. Se emplea como bestia de carga, es muy sufrido y testarudo. A. ¿Crees que el enunciado A complemente el texto? Se desplaza con facilidad por caminos escarpados y peligrosos. B. Es un mamífero de pelaje gris. No, ya nos dice que es un mamífero, no, en este caso, de color ceniciento. No es. B. ¿Es originario del occidente de Europa? No, nos dice que el burro es originario de Oriente. C. ¿Sirve para la carga por ser resistente? Sí. Aquí nos dicen que se emplea como bestia de carga, o sea, se está repitiendo. E. ¿Se la pasa sin trabajar, por eso es un animal poco inteligente? No. Se dice que es muy sufrido y testarudo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la que encaja? La A. Se desplaza con facilidad por caminos escarpados y peligrosos. Muy bien. Entonces, de la 1, nuestra respuesta es la alternativa A. 2. La ciencia puede ser entendida de dos maneras. 2. La definición más generalizada es que es un saber especial. 3. Desde este punto de vista es conocimiento parcial. 4. Está en blanco. 5. Este caso no entraña el conocimiento, sino la forma de conocer. A ver, tenemos las alternativas. A. La ciencia es un misterio. B. La parcialidad del juez es como las ciencias ocultas. C. El conocimiento es la forma de conocer. D. También se entiende por ciencia el método científico. Y E. Las ciencias fácticas son posibles, pero no probables. ¿Cuál crees tú que es el enunciado que encaja? Yo, la A. La ciencia es un misterio. En este caso no entraña el conocimiento, sino la forma de conocer. Correcto. Muy bien, marcamos la alternativa A entonces. 3. La vaca es uno de los animales más útiles para el hombre. Cuando está viva se aprovechan la leche y el estiércol. 3. También los subproductos de la leche. 4. Cuando se mata se aprovechan la carne, el cuero y los huesos. Y 5. Está vacío. ¿Cuál es el enunciado que complete este texto? A ver, se le usa para pastar cuando está viva. B. Prácticamente es 100% útil. C. La vaca es un animal mamífero. D. El hombre lo considera un animal útil. O E. La leche de vaca es una de las mejores. ¿Cuál es? Para mí es la B. Prácticamente es 100% útil. Para mí es la respuesta. Muy bien, marcamos la B. 4. La prehistoria es una época que apasiona a muchos historiadores. 2. Etapas de la prehistoria. 3. Está vacío. 4. Evolución física del hombre prehistórico. Y 5. Las cuevas de Altamira, una clara manifestación del hombre primitivo. ¿Cuál es la respuesta? A. Características de cada etapa. B. Historiadores y su información. C. Evolución en la edad antigua. D. Las etapas de la era moderna. O E. El medioevo como punto de partida. ¿Cuál es? Está entre la característica de cada etapa, porque en la 2 es etapas de la prehistoria. La 3 puede ser característica de cada etapa. O puede ser la 3, historiadores y su información. A ver, ¿cuál crees tú que es? La A. Muy bien, características de cada etapa. Muy bien. Seguimos. 5. ¿Qué me dice la 5? A ver. Como todos los jueves, después de la reunión, el grupo de amigos salió a comer. 2. Fueron a un restaurante, no lejos de donde había sido la reunión. 3.
La comida se veía bien, pero el servicio era un poco lento. 4. Hicieron su pedido. 5. Está vacío. Y 6. Entonces, incómodos por la demora, algunos de ellos prefirieron retirarse. ¿Cuál es la respuesta aquí? ¿Qué alternativa? A. La comida llegó inmediatamente. No, porque dicen entonces incómodos por la demora. No puede ser. B. Mientras esperaban, disfrutaron un aperitivo. No hablan de aperitivo. C. La comida consistía en un plato de fondo y una copa de vino. Tampoco lo describe. D. Pasó media hora y la comida no llegó. Puede ser. Y E. Pocas veces podían compartir en grupo una comida. ¿Cuál es la respuesta más lógica? La D. La comida demoró. Pasó media hora y la comida no llegó. Muy bien. Aquí tenemos en la 5. 6. Todos los relojes miden el tiempo mediante un movimiento regular. 2. En el reloj de sol se utiliza el movimiento aparente del astro alrededor de la Tierra. 3. Está vacío. 4. En el reloj de arena se mide el flujo regular de un chorro de esta. 5. Los relojes mecánicos tienen un péndulo que oscila de lado a lado. Muy bien. ¿Cuál crees tú que es el enunciado correcto? ¿Qué alternativa? A. El dispositivo que mide el tiempo ese intervalo se llama escape. No. B. En el reloj de agua se tiene en cuenta el goteo constante de líquido. Puede ser. ¿Por qué? Porque está hablando de los tipos de relojes y cómo se mide el tiempo, ¿verdad? C. Antiguamente para medir el tiempo se empleaban relojes de sol. D. El reloj con mecanismo de rueda apareció en el siglo XIV. Y E. Los primeros relojes llevaban un escape de corona con un vástago. ¿Cuál es la B? El reloj de agua se tiene en cuenta el goteo constante de líquido. Muy bien. Seguimos. 7. ¿Qué dice la 7? Cuando las ondas se propagan y chocan contra una superficie rebotan. El fenómeno es similar cuando se agita una cuerda atada a una pared. El tercero está vacío. 4. En este caso se dice que la onda se reflejó totalmente. Y 5. En cambio, si la pared es una tela, una parte se refleja y la otra será absorbida. ¿Cuál es la alternativa que tiene la respuesta? A. A esta reflexión se denomina reflexión parcial. B. La pared obliga a la onda a regresar a través de la cuerda. C. La superficie metálica, por el contrario, se resiste a las ondas de la luz. D. El agua refleja además una pequeña porción de luz. Y E. Esta reflexión en diversas direcciones se denota difusa. ¿Cuál es la B? Porque la 2 dice, el fenómeno es similar cuando se agita una cuerda atada a una pared. La pared obliga a la onda a regresar a través de la cuerda. Muy bien, la respuesta es la B aquí en la 7. 8. A ver, la 8 dice, afecciones de las vías respiratorias. 2. Alergias que afectan las vías respiratorias. 3. Está vacío. 4. El ahogo producto de un ataque de asma. Y 5. Alientar Ventolin, calmante para el asma. A. La gripe, una enfermedad de invierno. B. La tos, producto de la gripe. C. Las enfermedades virales atacan el organismo. D. La respiración branquial de los peces. O E. El asma, alergia incurable. A ver, si en la 2 dice alergias que afectan las vías respiratorias, ¿cuál sería aquí? A ver para ti la respuesta. Marcas y me la envías. 9. En la 9 también, ¿qué dice? Los agentes naturales, agua, viento, calor y frío, han modelado por milenios paisajes espectaculares. 2. Los primeros humanos dieron a estos paisajes contenidos religiosos. 3. Actualmente ha crecido entre los hombres la preocupación por conservarlos. 4. Hay dos tipos de protección, internacional y nacional. Y 5. Está vacío. A. El agua es el elemento principal de nuestras vidas. B. A nivel internacional la protección corre a cuenta de la UNESCO. C. Los paisajes han permanecido por miles de años. D. El viento sopla para darle movimiento a los árboles. O E. Los hombres se despreocupan por el ambiente. ¿Cuál es? La B. A nivel internacional la protección ocurre a cuenta de la UNESCO. Muy bien. La 10. En la 10 también lo vas a hacer tú, ¿sí? A ver, dice 1. Leer cuidadosamente el índice y objetivo del curso. 2. Elaborar un cronograma de estudio de acuerdo con lo exigido. 3. ¿Cuál sería el enunciado que complete? 4. Tomar nota de los aspectos más importantes de la lectura. 5. Realizar un resumen apoyado en las notas. A. Realizar una lectura lenta y pausada. B. Escribir los objetivos. C. Realizar la síntesis de lo procesado. D. Aspectos importantes del texto o el resumen del texto.
Aquí sería realizar una lectura lenta y pausada, ¿verdad? Pareciera. Así que tú vas a decirme cuáles, marcas y respondes. 11. La esgrima, con una gran cantidad de admiradores, es un deporte con rango olímpico. 2. Su origen se remonta a las más antiguas culturas. 3. Sus raíces se encuentran en las batallas y en los duelos. 4. Está vacío. Y 5. Se usaba una amplia gama de armas. Hoy se combate con 3 tipos: espada, sable y florete. ¿Cuál será el enunciado que complete? A. Las armas son objetos letales. B. La esgrima es practicada en el mundo entero. C. Los duelos servían para defender el honor y a menudo eran mortales. D. Varias víctimas hay desde la Edad Media, o el esgrima es un deporte mortal. La C. Los duelos servían para defender el honor y a menudo eran mortales. Muy bien. Esta es la 11. En la 12. A ver. Tomar medidas de la persona interesada. Hacer el molde de las medidas tomadas. Hacer los ajustes necesarios al vestido. Probar con alfileres la estructura del vestido. Alternativas. A. Probar el vestido de la persona para ver cómo quedó la confección. B. Vender el vestido al mejor postor. C. Destruir el vestido ya que está mal hecho. D. Pintar los detalles que faltan. O E. Cortar las mangas del blusón. La A. Probar, después de que se toman las medidas, se hace el molde, vienen los ajustes, se prueba con alfileres, viene ya el probar completo el vestido de la persona para ver cómo quedó confeccionado, ¿verdad? Muy bien. Y siguiente dice: desde los albores de la humanidad, los hombres han debido construir puentes. 2. La verdadera historia de la construcción de puentes comienza con los romanos, quienes construyeron acueductos. 3. Hay un espacio. 4. Gracias a los monjes de la Edad Media, el arte de la construcción de puentes revivió. 5. Hoy en día existen puentes de diversos materiales y diseños. Los más importantes son los de acero y hormigón armado. ¿Cuál es la respuesta? A. El arte de construir puentes decayó al derrumbarse el Imperio Romano. B. Los puentes son grandes estructuras metálicas. C. Roma fue una cultura occidental. D. Los puentes te ayudan a cruzar de un lugar a otro. O E. Desde los comienzos del hombre se han construido puentes. ¿Cuál es? Para mí la respuesta es la A. El arte de construir puentes decayó al derrumbarse el Imperio Romano. Muy bien. Entonces la 14 y la 15 la desarrollas tú, al igual que los ejercicios de reforzando lo aprendido y practicando en casa, ¿sí? Lee con mucha atención, marca la alternativa que sigue el orden lógico. Por favor, ten en cuenta que no existe redundancia y de esa manera, pues, tenemos la respuesta, ¿sí? Ok, el tema entonces que hemos trabajado el día de hoy fue inclusión de enunciados. No te olvides desarrollar los ejercicios de reforzando lo aprendido y practicando en casa. ¿Estamos de acuerdo? Ok. De la página número 146 hasta la 149. Gracias por permitirme llegar aquí. Que tengas buen día. Espero tus tareas. Por favor, no demores en enviarme tus tareas y mándamelas al correo. Las he enviado para mi WhatsApp, pero no puedo abrirlas. Creo que le has tomado solo captura de imagen. Envía por favor la tarea a mi correo, ¿sí? Gracias por comprender. Nos vemos hasta la próxima. Que tengas buen día. A portarse bien. Hasta pronto, si Dios lo desea.